Buenas, mi nombre es Carlos Esteban Giraldo. Eh, Vamos a hablar sobre el capítulo 6 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Chile. Introducción a la fatiga en metales. En la mayoría de los ensayos para determinar las propiedades de los materiales que se relacionan con el diagrama esfuerzo de formación, la carga se aplica en forma gradual para proporcionar suficiente tiempo a fin de que la deformación se desarrolle en su totalidad. Además, la muestra se ensaya hasta su destrucción, por lo cual los esfuerzos solo se aplican una vez. La característica más notable de estas fallas por fatiga resultantes de una carga variable consiste en que los esfuerzos se repitieron un gran número de veces. Una falla por fatiga no proporciona una advertencia, es repentina y total, por ende es peligrosa. Una falla por fatiga tiene una apariencia similar a la fractura frágil, dado que las superficies de la fractura son planas y perpendiculares al eje de esfuerzo con la ausencia de adelgazamientos. La falla por fatiga se debe a la formación y propagación de grietas. Por lo general, una grieta de fractura se inicia en una discontinuidad del material donde el esfuerzo cíclico es máximo. Etapas de desarrollo. Etapa 1. Es el inicio de una o más microgrietas debido a la deformación plástica cíclica seguida de propagación cristalográfica que se extiende de 2 a 5 granos alrededor del origen. Normalmente las grietas de esta etapa no pueden verse a simple vista. Etapa 2. Las microgrietas se convierten en macrogrietas y forman superficies paralelas en forma de mesetas separadas por crestas longitudinales. Por lo general, las mesetas son suaves y normales a la dirección del esfuerzo máximo en tensión. Estas superficies pueden tener marcas oscuras y claras, conocidas como marcas de playa. Etapa 3. Ocurre durante el ciclo de esfuerzo final cuando el material resultante no puede soportar las cargas, lo que resulta en una fractura súbita y rápida. Una fractura en esta etapa puede ser frágil, dúctil o una combinación de ambas. Con mucha frecuencia, las marcas de playa sí existen y los patrones posibles en esta etapa son llamados líneas chevron. Apuntan hacia los orígenes de las grietas iniciales. Las discontinuidades pueden surgir debido a el diseño de cambios rápidos en la sección transversal, puñeros, orificios, etc., donde ocurren concentraciones del esfuerzo. También por elementos que giran y o se deslizan entre sí, como los cojinetes, engranes, levas, etc., bajo presión alta constante, lo que desarrolla esfuerzos de contacto concentrados por debajo de la superficie, los cuales pueden causar picaduras o astilladuras después de muchos ciclos de carga. Falta de cuidado en las ubicaciones de estampados, marcas de herramienta, raspaduras y rebabas, diseño defectuoso de juntas, ensamble inapropiado y otros errores de fabricación. La propia composición del material después de su proceso de laminado, forjado, fundido, estirado, calentado, etc. Surgen discontinuidades microscópicas y submicroscópicas en la superficie o por debajo de ella, así como inclusiones de material extraño, segregaciones de aleación, huecos, precipitaciones de partículas duras y discontinuidades cristalinas. Entre las diferentes condiciones que pueden acelerar el inicio de la grieta, se destacan las temperaturas elevadas, ciclos de temperaturas, un entorno corrosivo y ciclos de alta frecuencia. La velocidad y dirección de la propagación de la grieta por fatiga está controlada en forma principal por esfuerzos localizados y por la estructura del material en donde se produjo la grieta. Sin embargo, como en la formación de la grieta, existen otros factores que pueden ejercer una influencia significativa, como el entorno, la temperatura y la frecuencia. La figura 6-2 del libro Diseño e Ingeniería Mecánica de Chile nos muestra los esquemas de superficie de fractura por fatiga producidas en componentes suaves y con muesca, con secciones transversales, redondas y rectangulares bajo diferentes condiciones de carga y niveles de esfuerzo nominal. Métodos de fatiga vida.
Los tres métodos más importantes de fatiga vida que se usan en el diseño y el análisis son el método de esfuerzo vida, el método de formación vida y el método de mecánica de la fractura lineal elástica. Con estos métodos se intenta predecir la vida en un número de ciclos hasta la falla n para un nivel específico de carga. Por lo general, la vida de n entre 1 y 10 a la 3 ciclos se clasifica como fatiga de bajo ciclaje, mientras que la fatiga de alto ciclaje se considera que tiene como n mayor que 10 a la 3 ciclos. El método de esfuerzo vida, que se basa solo en niveles de esfuerzo, es el enfoque menos exacto, especialmente para aplicaciones de bajo ciclaje. Sin embargo, es el método más tradicional, puesto que es el más fácil de implementar para una amplia variedad de aplicaciones de diseño, tiene una gran cantidad de datos de soporte y representa de manera adecuada las aplicaciones de alto ciclaje. El método de deformación vida implica un análisis más detallado de la deformación plástica en regiones localizadas, donde se consideran los esfuerzos y deformaciones para la estimación de la vida. Este método es especialmente bueno para aplicaciones con fatiga de bajo ciclaje. Por otra parte, en el método de la mecánica de la fractura se supone que ya existe una grieta, que ésta se ha detectado, entonces se emplea para predecir el crecimiento de la grieta con respecto a la intensidad del esfuerzo. Método del esfuerzo vida. Para determinar la resistencia de materiales bajo la acción de cargas de fatiga, las muestras se someten a fuerzas repetidas o variables de magnitudes especificadas, mientras se cuentan los ciclos o inversiones del esfuerzo hasta su destrucción. El dispositivo de ensayo a la fatiga que se emplea con más frecuencia es la máquina de viga rotativa de alta velocidad de R.R. Moore. En esta máquina, la muestra se somete a flexión pura mediante pesos. En este caso, se aplica una carga constante de flexión y se registra el número de revoluciones o inversiones del esfuerzo de la viga hasta que se presente la falla. El primer ensayo se hace con un esfuerzo que es un poco menor que la resistencia última del material. El segundo ensayo se realiza a un esfuerzo que es menor que el primero. Este proceso se continúa y los resultados se grafican como un diagrama S versus N. El método de esfuerzo vida es el enfoque menos exacto, especialmente en el caso de las aplicaciones de bajos ciclos. Sin embargo, es el método más tradicional mientras se cuenta con los ciclos o inversiones del esfuerzo hasta su destrucción. En la figura 6-10 vemos un diagrama S versus N que se graficó a partir de los resultados de ensayos a la fatiga axial completamente invertidos. La ordenada del diagrama SN se llama resistencia a la fatiga S sub F, cuyo enunciado siempre se debe acompañar por su número de ciclos correspondiente N. El conjunto de conocimientos disponible sobre la falla a la fatiga es de n igual a 1 hasta n igual a 1000 ciclos. Por lo general se clasifica como fatiga de bajos ciclos, como se indica en la figura. En consecuencia, la fatiga de alto ciclo se relaciona con la falla correspondiente a ciclos de esfuerzos mayores a 10 a la 3 ciclos. En esta figura también se hace una distinción entre región de vida finita y región de vida infinita. La frontera entre las regiones no se puede definir con claridad excepto para un material específico, pero se ubica en algún punto entre 10 a la 6 y 10 a la 7 ciclos en el caso de los aceros, como se ilustra en la figura 6-10. Por su parte, en la figura 6-11 se presentan las bandas que indican las curvas S versus N de las aleaciones de aluminio más comunes, excluyendo las aleaciones forjadas que tienen una resistencia a la tensión por debajo de 38 kPSI. Método de deformación vida. Hasta el momento, el mejor y más avanzado enfoque para explicar la naturaleza de la falla por fatiga es llamado por algunos método de deformación vida. Este enfoque puede usarse para estimar las resistencias a la fatiga, pero cuando se emplea de esta manera es necesario conformar varias idealizaciones y por lo tanto existirá cierta incertidumbre en los resultados. Una falla por fatiga casi siempre comienza en una discontinuidad local
como una muesca, grieta u otra área de concentración de esfuerzo. Cuando el esfuerzo en la discontinuidad excede el límite elástico, ocurre la deformación plástica. Para que se presente una falla por fatiga es necesario que existan deformaciones plásticas cíclicas, por lo que se requiere investigar el comportamiento de los materiales sujetos a una deformación cíclica. La figura que vemos, la 6-12, muestra los ciclos de histéresis, esfuerzo real, deformación real, que presenta las 5 primeras inversiones de esfuerzo de un material suavizado por sí. Esta figura se ha construido para mostrar la apariencia general de estas gráficas de los primeros ciclos de deformación cíclica controlada. En este caso, la resistencia disminuye con las repeticiones de esfuerzo, como lo evidencia el hecho de que las inversiones ocurren a niveles de esfuerzo cada vez más pequeños. Coeficiente de ductilidad a la fatiga. Esta es la deformación real correspondiente a la fractura en una inversión. El coeficiente de resistencia a la fatiga es el esfuerzo real correspondiente a la fractura en una inversión. La deformación total es la suma de las componentes elástica y plástica. En la siguiente gráfica vemos cómo se relaciona la vida a la fatiga con la amplitud de la deformación real en el caso del acero SAE 1020. Debido a la resistencia a la fatiga reducida, el proceso de falla depende hasta cierto punto del tiempo. La cantidad limitada de datos disponibles indica que el límite de la resistencia a la fatiga de los aceros se incrementa un poco a medida que la temperatura aumenta y luego comienza a disminuir en el intervalo de 400 a 700 grados Fahrenheit. Se observa que la tabla representa 145 ensayos de 21 diferentes aceros al carbono y aleados. Si se conoce el límite de la resistencia a la fatiga de una viga rotativa a temperatura ambiente, entonces se emplea que K sub D es igual a ST sobre SRT. Debido a la resistencia a la fatiga reducida, el proceso de falla depende hasta cierto punto del tiempo. La cantidad limitada de datos disponibles indica que el límite de la resistencia a la fatiga de los aceros se incrementa un poco a medida que la temperatura aumenta y luego comienza a disminuir en el intervalo de 400 a 700 grados Fahrenheit. Se observa que la tabla representa 145 ensayos de 21 diferentes aceros al carbono y aleados. Si se conoce el límite de la resistencia a la fatiga de una viga rotativa a temperatura ambiente, entonces se emplea que K sub D es igual a ST sobre SRT. Factor de tamaño K sub B. El factor de tamaño se evaluó en 133 conjuntos de puntos de datos. Los resultados para torsión y flexión pueden expresarse como: para carga axial no hay efecto de tamaño, por lo cual K sub B es igual a 1. En el caso de una sección redonda rotativa, el área de 95% de esfuerzo es la de un anillo con un diámetro exterior D y un diámetro interior de 0.95 D. Factor de temperatura K sub C. Cuando se realizan los ensayos de fatiga con carga de flexión rotatoria axial, empujar y jalar, y de torsión, los límites de resistencia a la fatiga difieren con SUT. Aquí se especifican valores medios del factor de carga tales: K sub C igual 1 es flexión, 0.85 es axial y 0.59 es torsión. Factor de superficie K sub A. La superficie de una muestra de viga rotativa está muy pulida y además se le da un pulido final en la dirección axial para eliminar cualquier rayadura superficial. El factor de modificación depende de la calidad del acabado de la superficie, de la parte y de la resistencia a la tensión, a fin de determinar expresiones cuantitativas para acabados comunes de parte de máquinas como esmerilada, maquinada o estirada en frío, laminada en caliente y forjada. Tiene que K sub A es igual a A por SUT a la B, donde SUT es resistencia mínima a la tensión. Factor de temperatura KD.
Cuando las temperaturas de operación son menores que la temperatura ambiente, la fractura frágil es una posibilidad fuerte, por lo que se necesita investigar primero. Cuando las temperaturas de operación son mayores que la temperatura ambiente, primero se debe investigar la fluencia, porque la resistencia a esta disminuye con rapidez a la temperatura. El crecimiento de la grieta en la región 2 puede aproximarse mediante la ecuación de París, la cual tiene la forma dA sobre dN es igual a C por delta de K1 a la M, donde C y M son constantes empíricas del material. Integrando se obtiene lo siguiente: NF es igual a 1 sobre C por la integral entre A inicial y A final de dA sobre beta por el delta del esfuerzo por la raíz de pi por A la M, donde NF es el número estimado de ciclos para producir una falta. En la tabla vemos los valores conservadores del factor C y el exponente M para diferentes formas de acero. La figura 6.17 muestra la gráfica de límites de resistencia a la fatiga contra resistencias o a la tensión de resultados de ensayos reales de un gran número de hierros forjados y aceros aleados. Las relaciones de SE sobre SUT se indican por líneas continuas y discontinuas. Cuando los diseños incluyen especificaciones detalladas de tratamiento térmico para obtener microestructuras específicas, es posible usar una estimación del límite de resistencia con base en datos de ensayos. Límite de resistencia a la fatiga. En la actualidad, determinar los límites de resistencia mediante ensayos a la fatiga es una rutina, aunque resulta un procedimiento extenso. En general, para los límites de resistencia, los ensayos de esfuerzo se prefieren a los ensayos de deformación. El límite de resistencia varía desde aproximadamente 40 hasta 60% de la resistencia a la tensión para aceros y hasta alrededor de 210 kPSI o 1450 megapascales. En el caso de los aceros se estimará el límite de resistencia como donde UT es la resistencia a la tensión mínima y SE el límite de resistencia. Factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga. Marin identificó factores que cuantifican los efectos de la condición superficial, el tamaño, la carga, la temperatura y varios otros puntos. Estos factores de reducción de la resistencia multiplican el estimado teórico para obtener una resistencia de fatiga o un límite de resistencia a la fatiga corregidos para una aplicación específica. La ecuación de Marin se escribe de la siguiente manera, donde K sub A es el factor de modificación de la condición superficial, K sub B el factor de modificación del tamaño, K sub C el factor de modificación de la carga, K sub D el factor de modificación de la temperatura, K sub E el factor de confiabilidad, K sub F factor de modificación de efectos varios, S' sub E el límite de resistencia a la fatiga en viga rotativa y S sub E el límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de máquina en la geometría y condición de uso. La figura 6.15 nos muestra la velocidad de crecimiento de la grieta por ciclo, dA sobre dN. Se grafican las coordenadas logaritmo, los datos de diferentes intervalos de esfuerzo se superponen, lo que da lugar a una curva sigmoidal como la que se muestra. Delta de K1 sub n es el valor del umbral de delta de K1, por debajo del cual una grieta no crece. Desde el umbral hasta la ruptura, una aleación de aluminio estará entre 85 y 90% de subida en la región 1, de 5 a 8% en la región 2 y entre 1 y 2% en la región 3. Método mecánico de la fractura lineal elástica. La primera fase del agrietamiento por fatiga se designó como fatiga de la etapa 1. Se supone que el desplazamiento de cristal que se extiende a través de varios granos contiguos, inclusiones e imperfecciones superficiales desempeña un papel,
Como la mayor parte de este fenómeno es invisible para el observador, solo se dice que la etapa 1 involucra a varios granos. La segunda fase de la extensión de la grieta se llama fatiga de etapa 2. El avance de la grieta produce evidencia que puede observarse en la micrografía del microscopio electrónico. El crecimiento de la grieta es ordenado. La fractura final ocurre durante la etapa 3 de fatiga, aunque no hay fatiga involucrada. Cuando la grieta es suficientemente grande, de forma que K1 es igual a KLC para la amplitud del esfuerzo involucrado, entonces KLC es la intensidad del esfuerzo crítico del metal sin daño, y existe una falla catastrófica súbita de la sección transversal restante en sobrecarga a tensión. La etapa 3 de la fatiga se asocia con una rápida aceleración del crecimiento de la grieta y después de la fractura. El crecimiento de la grieta. Las grietas por fatiga surgen y crecen cuando los esfuerzos varían y existe alguna tensión en cada ciclo de esfuerzo. Consideren que el esfuerzo fluctúa entre los límites de esfuerzo mínimo y esfuerzo máximo, donde el intervalo de esfuerzo se define como delta de esfuerzo, que es igual al esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo. La intensidad del esfuerzo está dada por K1 igual a beta por esfuerzo por la raíz de pi por A. Por lo tanto, el intervalo de intensidad del esfuerzo por ciclo es delta de K1 es igual a beta por el delta del esfuerzo por la raíz de pi por A. En la figura 6.14 se representa la longitud de grieta A desde una longitud inicial a sub i como una función de conteo de ciclo de 3 intervalos de esfuerzo. Mi nombre es Daniel Capi Zapata y procedemos a hacer la exposición. Factor de confiabilidad K sub E. La mayoría de los datos de resistencia a la fatiga se reportan como valores medios. Los datos muestran desviaciones estándar de la resistencia a la fatiga de menos del 8%. Por lo tanto, el factor de modificación de la confiabilidad se expresa con la siguiente ecuación. En la primera gráfica podemos observar factores de confiabilidad K sub E correspondiente a 8 desviaciones estándar porcentuales del límite de la resistencia a la fatiga, mientras que en la segunda gráfica podemos observar cómo es la falla de una parte con endurecimiento superficial por flexión o torsión. La falla ocurre en el núcleo. Factor de efectos varios K sub F. Aunque el factor K sub F tiene el propósito de tomar en cuenta la reducción del límite de la resistencia a la fatiga debido a todos los efectos, estos valores no siempre están disponibles. Si el esfuerzo residual en la superficie de la parte es de compresión, el límite de resistencia a la fatiga mejora. Las fallas por fatiga parecen ser fallas de tensión. Cualquier cosa que produzca el esfuerzo de tensión también reducirá la posibilidad de una falla por fatiga. Las operaciones como el granallado, el martillo y el laminado en frío acumulan esfuerzos de compresión en la superficie de la parte y mejoran mucho el límite de la resistencia a la fatiga. Las partes en endurecimiento superficial fallan en la superficie o en el radio máximo del núcleo, según sea el gradiente de esfuerzos. Si hubieran concentraciones de esfuerzos, su gradiente de esfuerzo sería mucho más pronunciado. En el núcleo no se produciría la falla. Los aspectos a tener en cuenta son la corrosión, los recubrimientos eléctricos, el metalizado por aspersión, la frecuencia cíclica y la corrosión por frotamientos.
Concentración de esfuerzos y sensibilidad a la muesca. La existencia de irregularidades o discontinuidades como orificios, ranuras o muescas incrementan de manera significativa los esfuerzos. Se definió un factor de concentración de esfuerzos K sub T que se usa con los esfuerzos nominales para obtener el esfuerzo máximo resultante debido a la irregularidad o defecto. Algunos materiales no son completamente sensibles a la presencia de muescas. Para ellos pueden usarse un valor reducido de K sub T. En el caso de estos materiales, el esfuerzo máximo se representa con la siguiente ecuación. Aparte de eso, el factor resultante en estos materiales se define mediante la siguiente ecuación. En el trabajo de diseño, primero se encuentra el K sub T a partir de la geometría de la parte analizada. Después se especifica el material y se procede con las siguientes ecuaciones. La gráfica me muestra la sensibilidad a la muesca en el caso de aceros y aleaciones de aluminio forjado. Las partes fueran sometidos a flexiones inversas de cargas axiales inversas. En esta gráfica podemos observar la sensibilidad a la muesca de materiales sometidos a torsión inversa. Aquí podemos encontrar las siguientes ecuaciones que nos permiten analizar concentraciones del esfuerzo y sensibilidad a la muesca. Caracterización de esfuerzos fluctuantes. Los esfuerzos fluctuantes sobre la máquina adoptan la forma de un patrón sinusoidal debido a la naturaleza de algunas máquinas rotativas. Se ha determinado que en los patrones periódicos que presentan un solo máximo y un solo mínimo de la fuerza, la forma de la onda no resulta fundamental, pero los picos en alto y en bajo son demasiado importantes. La consecuencia de la fuerza máxima y la fuerza mínima en un ciclo de fuerzas se emplean para caracterizar el patrón de la fuerza. Aquí podemos observar cómo es el comportamiento por medio de ecuaciones del intervalo medio de la fuerza y de la amplitud de la fuerza. Algunas relaciones esfuerzo-tiempo serían esfuerzo fluctuante con pulsaciones de alta frecuencia, esfuerzo fluctuante no sinusoidal, esfuerzo fluctuante sinusoidal, esfuerzo repetido y el esfuerzo sinusoidal completamente invertido. Se ilustran algunos de los varios registros esfuerzo-tiempo que ocurren. Las componentes del esfuerzo son esfuerzo mínimo, esfuerzo máximo, componentes a la amplitud, componentes del esfuerzo medio, intervalo de esfuerzos, esfuerzo estático constante. El esfuerzo constante no es el mismo que el esfuerzo medio. De hecho, puede tener cualquier valor entre esfuerzo mínimo y esfuerzo máximo. El estado constante existe debido a una carga fija y por lo general es independiente de la parte variante de la carga. Las siguientes relaciones resultan evidentes de las figuras de esfuerzos. Existe el método de Downlin para materiales dúctiles. Expresa de manera cuantitativa el factor de concentración de esfuerzos de la componente de esfuerzos uniformes de la siguiente manera. Criterio de falla por fatiga ante esfuerzos variables. Se desea variar el esfuerzo medio y su amplitud. Para aprender algo acerca de la resistencia a la fatiga de partes sometidas a esos esfuerzos, se obtienen tres métodos para graficar los resultados de los ensayos. En el primero observamos el diagrama de Gottman modificado. El segundo tenemos la gráfica de fallas de esfuerzos medios. Y por último tenemos el diagrama de fatiga maestro creado para aceros. Es único pues representa 4 de los componentes de esfuerzo, así como 2 relaciones del esfuerzo. Aquí podemos encontrar un diagrama de fatiga donde se proporcionan varios criterios de falla. Especialmente se proporcionan los criterios de falla de Soberbeck, Gottman modificado, Herbert,
asma elíptica y de fluencia. A continuación, veremos todas las ecuaciones que pudimos deducir sobre los criterios de fallas analizados. En las siguientes tablas se dan las interacciones principales. En el primer renglón de cada tabla corresponde el criterio de fatiga, el segundo el criterio estático de Langer y en el tercero corresponde a la interacción de los criterios estáticos y de fatiga. Combinaciones de modos de carga. Los problemas de fatiga se pueden dividir en tres categorías. La primera categoría son las cargas simples completamente reversibles. La categoría más simple, la de un esfuerzo sencillo completamente reversible que se maneja con el diagrama SN, que relaciona el esfuerzo alternante con la vida. Aquí se permite solo un tipo de carga y el esfuerzo medio debe ser cero. La segunda categoría corresponde a la carga simple fluctuante. Incorpora cargas fluctuantes generales, utiliza un criterio para relacionar el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Solo se permite un tipo de carga. Y la tercera categoría está dada por las combinaciones de modos de carga. Involucra casos donde existen combinaciones de diferentes tipos de cargas, como cargas flexionantes, torsionales y axiales. ¿Cómo se procede cuando la carga es una mezcla de cargas, digamos, axial, de flexión y torsión? Usamos la teoría de fallas de energías de distorsión. El primer paso consiste en generar dos elementos de esfuerzos, uno para los esfuerzos alternantes y otro para los esfuerzos medios. A continuación, aplicamos los factores apropiados de concentración de esfuerzos por fatiga, que serían flexión, torsión y axial. Enseguida, calculamos un esfuerzo de von Mises equivalente para cada uno de estos elementos. Finalmente, seleccionamos un criterio de falla para completar el análisis de fatiga. Para el límite de resistencia a la fatiga, usamos la modificación del límite de resistencia a la fatiga. El factor de carga de la carga axial puede considerarse al dividir el esfuerzo axial alternante mediante factores de carga axial de 0.85. Para el caso común de un eje con esfuerzos debido a flexión, esfuerzos cortantes por torsión y esfuerzos axiales, el esfuerzo de von Mises de los elementos de esfuerzos pueden escribirse de la siguiente manera.